Pablo Vasco, que es directivo de la Federación Argentina LGBT, está aquí en contacto con nosotros, tuvo la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por el espacio, porque justamente la única manera de combatir la invisibilización es visibilizar, decir lo que ocurre y preparar la respuesta si corresponde, ¿no? Porque, como decían al inicio, cuando desde el poder aparecen discursos de odio, sí, y dicen, como la canciller Mondino, que el matrimonio igualitario es igual a tener piojos, o las barbaridades que escuchamos del biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, eso es muy simple. Cuando hay discursos de odio se alientan los crímenes de odio, y estamos precisamente ante un caso así, tremendo, que duele, que indigna. Por suerte la otra compañera de las 4 que fueron atacadas está fuera de peligro, tuvo quemaduras en la cara y en las manos, pero tener que pagar 3 vidas con fuego casi nos hace acordar a la quema de brujas del medioevo. Entonces, desde la Federación y muchas otras organizaciones y muchas activistas lesbianas que de manera espontánea nos autoconvocamos, hicimos una primera respuesta el viernes pasado frente al Congreso, más de 600 personas. Esta tarde mismo la Asamblea de Barracas y la Asamblea Lesbiana vamos a hacer una convocatoria en la plaza ahí en Montes de Oca al 800 y marchar después a la pensión y seguir peleando, bueno, además para que la causa judicial se caratule como lo que fue, crimen de odio, es decir, hay que llamar a las cosas por su nombre y por supuesto seguir denunciando, más allá del hombre que fue el que cometió el ataque, la responsabilidad política que hay detrás, porque si se alienta desde el poder, que no es solo contra las lesbianas o contra nuestra comunidad, hay un discurso de odio contra los pobres, contra los trabajadores, contra el inmigrante. Exactamente, es decir, contra los sectores más vulnerables, ¿no es cierto? Ya la canciller Mondino me recuerdo que había dicho de qué vale la pena que un jubilado pida un préstamo si está cerca de morirse. Barbaridades que tenemos que escuchar de este gobierno. Pero hay también una resistencia, visto en las marchas, la hemos visto en los paros, creo que hay que demostrarla de nuevo cuando se trate la ley bases. Es decir, no podemos dejar pasar estas barbaridades, este ataque a todos los derechos, porque es a los derechos del trabajador, del jubilado, de nuestra comunidad, una barbaridad, ¿no es cierto? Creo que estamos en una pulseada. ¿Y a dónde se recurre, Pablo? Porque, a ver, no hay ministerio, no hay nadie, se está echando gente y el cupo trans ha desaparecido, ¿no? En la administración pública. ¿A dónde se recurre? Mira, a lo primero que tenemos que recurrir es a la propia organización de quienes estamos afectados, a las a los sindicatos que luchan, a las organizaciones sociales, a nuestra federación. Lo primero es organizarnos para resistir, porque no hay salida individual frente a un ataque que es colectivo. Lo primero es exigir justicia por las chicas, es exigir que el culpable sea castigado, porque así debe ser, pero también a lo que está, las causas que están por detrás de eso, que es, como te decía, los discursos de odio. Ustedes decían bien, no hay estadísticas porque las construye el observatorio a partir de lo que llega, y no todos los casos se denuncian. Este hombre ya no solo había hostigado a las chicas con insultos, con ataques, sino que a un pibe gay que también vivía en la pensión o había habido antecedentes de ataque. Es decir, claro, hay una persona que ya tiene un criterio discriminador, intolerante, y que a su vez se ve alentada por claro, discursos que llegan desde el gobierno. Es decir, hay una base problemática y al mismo tiempo un aliento. Pero lo vimos en la Feria del Libro, cuando Nicolás Márquez le faltó público, pero hubo más público en el scratch que se le hizo que en la propia presentación de su libro. Y eso es muy importante, porque yo creo que así como los derechos que conseguimos, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, cupo trans, los conseguimos con organización, con movilización, haciendo presión, yo creo que así, de esa misma manera, es como los tenemos que defender. Pablo, a propósito de lo de crimen de odio, porque digo, suena hasta redundante, porque me parece que todo crimen
tiene algo de odio, o contiene algo de odio. ¿Qué hay además de eso, digo, detrás de todo eso? No, bueno, no todo crimen. Si hay un tiroteo y alguien muere por una bala perdida, no podemos decir que es un crimen de odio y no deja de ser un crimen. Ujú. Es decir, cuando las razones que impulsan ese asesinato exceden lo individual. Es decir, no es que este hombre tenía una cuenta pendiente por una pelea personal. Claro. El crimen de odio refiere a direccionarlo hacia un colectivo específicamente, que en este caso es evidente que este hombre tiene una particular saña contra la condición sexual de las chicas. Pero hay otra cosa que también está por detrás de esto, que va más allá de la orientación sexual. 4 mujeres viviendo en una pieza. Es decir, tenemos una... Ay, se nos está Ahí entrecortando, te perdimos Pablo. un poco, Pablo. Decías 4 mujeres viviendo en una pieza. Es decir, una condición social de exclusión o de marginalidad que las hacía doblemente expuestas a la violencia. Si vivimos en la ciudad más rica del país, hay especulación inmobiliaria, construyen departamentos para lavar dinero y hay gente que tiene que vivir de a 4 en una pieza de una pensión. Claro. Me refiero Claro, a que eso. sigue aparte siendo un sector de la población que más allá de que hubo leyes, ¿no?, que ampliaron derechos, sigue siendo, ¿no?, un sector desigual, marginado, al que le cuesta acceder a un trabajo, ¿no? Y esto es lo que hay que seguir trabajando y cada vez, bueno, por eso lo que se había conseguido se va como perdiendo hoy. Exactamente esa escrita de la ley. No lo perdimos a Pablo. Se nos estaba cortando, estaba como, viste que hoy las comunicaciones con los celulares, eso se dificultan y a lo mejor también... Pero volvemos, Andrea, a lo que ya venimos charlando hace un montón. Ahí Pablo, está, ahí perdón. Pablo, ahí que parecía que te habíamos perdido. No, yo decía que evidentemente coincidir con vos en que para una persona LGBT es más difícil el acceso a un trabajo, a una vivienda. Ya es difícil para una persona, digamos, más dentro de lo habitual, se hace doblemente difícil. Claro. Pasó con el cupo trans, Claro. es decir, es un avance lograr que se tenga que incorporar compañeras trans, y sin embargo se intenta retroceder. Sí, estamos en un momento de ataque a los derechos por parte de este gobierno. Insisto, a todos, sea a los derechos sociales, a los derechos jubilatorios, a los derechos democráticos, incluso a los derechos ambientales. Bueno, por eso es tan importante unir fuerzas y tratar de resistir estas medidas. Bueno, Creo vos que recién es destacabas necesario. lo que pasó en la Feria del Libro. Más allá de visibilizar, nosotros aquí haciendo la nota y charlando del tema, que en los grandes medios no se charla de esto, ni se habla, ¿qué otra manera tenemos también de defender esto? ¿Cuál es la manera, cuál es la forma? Bueno, en primer lugar, que todos los oyentes sepan que existe la Federación Argentina LGBT, que para casos de discriminación y la Defensoría LGBT dentro de la Defensoría del Pueblo, la encabeza la compañera María Rashid, que sepan que eso existe y que es un lugar donde se puede recurrir y hay asesoramiento jurídico y hay también organización colectiva. Yo creo que esa es una medida necesaria y creo que hay que seguir reclamando ante los poderes públicos. En este caso la Asamblea va a marchar desde la plaza ahí en Barracas hasta la pensión, pero vamos a seguir con acciones frente al Congreso. El INADI lo quieren cerrar, pero no ha cerrado todavía. Sigue ahí en Avenida de Mayo y Sáenz Peña funcionando. Es decir, tenemos el derecho que la Constitución establece de peticionar ante los poderes públicos. Yo creo que lo tenemos que seguir ejerciendo con fuerza, saliendo a la calle. Por eso insistía que cuando se vote la ley base, si es el 23, que nos afecta a todos, hay que tratar de estar allí, y desde ya, por supuesto, la solidaridad con el caso concreto. Yo no sé que todavía lo están siguiendo, digamos, la Defensoría de Oficio, pero es importante que se cambie la carátula
para que Sí, tenga es increíble esta que, categoría que no de... tenga carátula de crimen de odio. Es, bueno, muestra también, ¿no? Esta época en la que estamos. ¿A qué hora va a ser hoy la marcha? Sí, porque la justicia sigue teniendo un criterio patriarcal, entonces siempre hay que hacer un esfuerzo para que abra esos ojitos cerrados a lo que ocurre en la realidad, ¿no? Los cambios que el gobierno intenta hacer en las leyes no tienen que ver solo con prohibir el lenguaje inclusivo en la administración del Estado, tienen que ver con incluso establecer nuevas figuras para penalizar la protesta social y no utilizar aquellas figuras que sí se habían logrado para visibilizar estos casos, ¿no? Sí, para ampliar derechos, porque a ver, no estamos más que hablando de derechos humanos, ¿sí? De ser respetados por el simple hecho de ser personas, no es más que eso. Y estar discutiendo esto parece increíble, que estén pasando estas cosas a días donde se ha escuchado un discurso muy fuerte del biógrafo del presidente y, como venimos diciendo, ¿no? De políticas que también se van perdiendo y de puestos de trabajo que se habían logrado con el cupo trans en la administración pública, que fueron uno de los primeros despedidos, ¿no? Así que, Pablo, Tal cual. Vamos a En estar, momentos, sí. es que en momentos en que se atacan los derechos es más importante que nunca defenderlos. Incluso te digo más, es muy importante que toda la población entienda que el derecho a la protesta no es solo para los piqueteros. Si en tu barrio te cortan la luz y tenés necesidad de cortar la calle porque no tenés luz hace 3 días, es muy importante que se pueda protestar. Si te quieren bajar el salario, es muy importante que se permita el derecho a parar, porque los pueblos, las comunidades, todo lo que hemos conseguido ha sido a través de precisamente ese derecho primario, primordial, humano, básico, después del derecho a la vida, que es el derecho a protestar, Sí. a reclamar. Y que la protesta no tiene clase, ¿no? Porque ya hemos visto lo que pasó Sí. con la 125 cuando protestaba el campo o cuando salía Lombardi Pero con no Patricia es un Bullrich con derecho los democrático flota-flota. para También todo hubo el sector protesta con los social. flota-flota, qué sé yo. Tal cual, tal cual. Cuando la marcha universitaria quiere defender la universidad pública, es fundamental que se pueda marchar y que se pueda marchar libremente por las calles y que se pueda decir falta presupuesto en la universidad. Y ahí hubo estudiantes, docentes, rectores, e incluso algunos sectores aliados de este propio gobierno. Bueno, entonces es muy importante que se permita que se puedan reclamar. ¿O acaso hay una vara para quienes protestaban contra la vacuna o en el caso del campo, y hay una vara distinta para quienes reclaman, no sé, aumento salarial o alguna otra cosa? No, es un derecho justamente democrático para el conjunto de la sociedad y es muy importante defenderlo. Pablo, Vasco, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí a Radio Universidad y vamos a seguir hablando de estos temas porque son los que a nosotros nos interesan. Bueno, muchísimas gracias, un cariño y unamos fuerzas frente a esta avanzada ultraderechista, que no es solo de Argentina, pasa en otros lugares, pero también hay resistencia acá y en otros lugares y creo que hay que hacerla valer, fortalecerla y redoblarla. Ahí está. Pablo, un abrazo, muchísimas gracias. Un cariño. Ahí está, Adiós. hablábamos con el director de la Federación Argentina LGBT de esto, ¿no? Donde me parece que hay que salir a explicar un poco más.